Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, bienvenido a nuestra lección número 16 de nuestro estudio del primer libro de los Reyes. En esta ocasión, capítulo 13, versos 1 al 34. Nuestro tema es Una no es ninguna. Nuestro verso clave es el verso 19. Los personajes principales en esta ocasión son Jeroboam, un profeta viejo y un hombre de Dios. Hay una observación aquí para nuestras semillas en casa, y es que el pasaje se refiere al varón que confrontó a Jeroboam como el hombre de Dios. Esto nos hace suponer que era alguien dedicado completamente al Señor. Nuestro objetivo principal para la lección de hoy es reconocer que a veces solo se necesita un error para cambiar negativamente el curso de nuestra historia. Podríamos atrevernos a decir que todos conocemos por lo menos a uno que debido a una acción su vida cambió completamente. Su existencia tuvo un giro de 180 grados y un giro del cual ya no regresó, porque a veces no se necesitan muchas caídas para fracasar. A veces una es suficiente porque una es determinante al grado de que cambia negativamente el curso de nuestra historia. El pasaje de hoy es un pasaje muy particular. Cada vez que comparto Primera de Reyes capítulo 13, no dejo de sorprenderme, número uno, por su contenido, dos, por algunas cosas que me parecen misteriosas aquí que no logras descifrar fácilmente, o más bien no logras descifrar porque hay preguntas que simplemente no tendrán respuesta. Pero número tres, porque dentro de lo enigmático de la situación que se presenta aquí en esta historia, hay muchas aplicaciones o muchas posibles aplicaciones que cada uno de nosotros le podemos dar. Así que, indistintamente de que el sesgo de nuestra lección hoy es una no es ninguna, ¿verdad? Basándonos en que una sola falla en la vida de este hombre fue suficiente para terminar trágicamente su vida. Y como esto, ¿verdad? Podemos compararlo con situaciones que pudiéramos, o la situación en la que pudiéramos nosotros meternos en algún punto de nuestra vida. Ojalá nunca sea el caso de ninguno de nosotros, pero digo, es realidad o ha sido realidad en la vida de muchos. Que también pudieras tú en esta historia repetirla, o más bien revisarla una y otra vez para que obtengas muchas otras perspectivas. Tiene más de una perspectiva. De verdad que cuando estaba elaborando esta lección decía, bueno, tiene más de una forma de verse esta historia, y batallé un poco en tratar de definir cuál sería la pertinente para nuestra lección. Así que esta es una de tantas. Te animo pues a que consideres esta historia, porque su historia nos va a dar muchas pistas de cómo podría costarnos una única caída, el costo, ¿verdad?, de una única caída de la cual pudiéramos no levantarnos nunca. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. Cuando hablo de una caída de la cual nunca nos levantemos, no estoy mencionando, ni me estoy refiriendo, ni nos referiremos a lo largo de esta lección a que pierdes tu salvación. Creo que todos o muchos de nosotros entendemos. La salvación es un regalo de Dios, nos es dada por la fe. Aquí la comparación o la analogía entre esta historia y la nuestra irá más bien en el sentido de aquellas cosas que han pasado en la vida de hombres de Dios. No estamos hablando de ajenos o de extraños. Estamos hablando de hombres o mujeres de Dios a lo largo de la historia que cometieron errores que les costaron en el resto o en su otra mitad, ¿verdad? En la otra mitad de su vida,
Les costó que nunca pudieron volver a disfrutar y a vivir en una plenitud su vida cristiana y su fe como lo fue antes de ese momento. Digo, pudiera aquí citar más de un caso de personajes que son conocidos a nivel internacional, que quizás tú sepas también sus historias. Y es muy lamentable porque después de esos momentos, de esas caídas, y a pesar de que fueron hombres usados por Dios, después de esos momentos, pues pasan casi al anonimato. Creo que siguen siendo, ¿verdad?, hijos de Dios. Algunos de ellos siguen siendo siervos de Dios, pero las cosas nunca vuelven a ser las mismas. Espero que me dé a entender con esto. Bueno, en esta lección no vamos a tener puntos divisorios como usualmente lo hacemos. Solamente quiero dividir la lección en parte 1 y parte 2. La parte 1, los versos 1 al 10, hablaré de la misión de este hombre de Dios. Y al hablar de su misión, nos enfocaremos mucho en su carácter. Quisiera que revisáramos en esta primera sección, su misión, revisáramos el carácter de este llamado hombre de Dios. La segunda parte, versos 11 al 34, hablaremos de su fracaso, su error, su credulidad, su ingenuidad y cómo esto lo llevó a una muerte prematura, vergonzosa, degradante. Así que son solamente dos partes. Y al revisar estas dos secciones, expondré los detalles o los pormenores de la historia, pero haremos hasta el final las aplicaciones personales. Es decir, enfoquémonos en la historia. Creo que la historia hablará por sí misma, no necesitará que hagamos quizás aplicaciones en la medida que avanzamos, sino que dejemos que la historia hable por sí sola, nos hable en lo personal por sí misma y al final, sí, la aterrizamos con algunos puntos breves solamente como para que podamos nosotros traer esa situación a nuestra experiencia, obviamente en el sentido de nunca caigamos en una situación así. Vamos a la primera parte, que son los versos 1 al 10, y comencemos leyendo los versos 1 al 3. Vamos a leer versos 1 al 3 del capítulo 13. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «Oh altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo». Como recordarás y como hemos visto, ¿verdad? En la lección anterior, precisamente en la lección número 15, cuando hablamos de Jeroboam y de su gran pecado delante de Dios de haber levantado estos becerros, haber creado esta religión, haber puesto estos sacerdotes tomados de cualquier lugar, Dios ahora enviará juicio contra Jeroboam. La historia no se centra en Jeroboam, aunque obviamente pues está implícito, ¿verdad?, en la historia, porque este hombre de Dios, que creo que es el personaje principal de esta historia, va precisamente con Jeroboam para darle una sentencia de parte de Dios. Te decía en la lección anterior, Jeroboam es una historia que pudo haber sido y no fue. Ahora, este hombre de Dios fue, dice el verso 1 y 2, por mandato de Dios. Me llama la atención una cosa. Al estar leyendo y comencé a observar que se repite una y otra vez, hombre de Dios. Y la referencia a este varón es como el hombre de Dios, el hombre de Dios, el hombre de Dios. Son 34 versículos los que tenemos en el capítulo 13, de los cuales 20 veces encontramos esta referencia a el hombre de Dios. Son muchas repeticiones como para ser pues una casualidad.
lo que significa, como te decía, que la historia se centra en Él. Pero me hice una pregunta y hazte esta pregunta. ¿Por qué se refiere a Él? No solamente en tantas ocasiones, sino que solamente la referencia a Él es como un hombre de Dios. Ciertamente estaba haciendo una función de profeta. Y no hay un momento en el cual el escritor se refiere a Él como un profeta o como un profeta joven que vino de Judá. Es un hombre de Dios que vino de Judá. Creo que la razón por la cual la definición de Él es como un hombre de Dios es por razón de que la historia trata de ubicarnos en su carácter y no en su función. Nos encontraremos a partir del verso 11 con otro personaje que, igual que este, es un profeta, pero a aquel sí se le refiere como un profeta anciano, como un profeta viejo. Se enfoca el escritor en su función y no en su carácter, porque obviamente sus acciones nos hablarán de que no era precisamente un profeta fiel o un profeta digno de ser llamado así, aunque sí tenía el don de la profecía. Pero regresando acá a este anónimo o este varón desconocido referido como el varón de Dios, en esos versos que acabamos de leer, manifestó en su carácter tres cosas. Número uno, obediencia. Porque Dios le dijo, vas a ir allá a Betel. Y mira, recuerda que ya en este momento el reino está plenamente dividido. Ha pasado también ya un tiempo entre el capítulo 12 y capítulo 13, un tiempo que no sabemos o no podríamos definirlo en cuánto. Pero en este lapso de tiempo el reino ha quedado ya bien marcada la frontera, pues. Y entonces, cuando Dios le dice a este hombre de Dios, ve, cruza la línea fronteriza, y no solamente eso, ve y llévale un mensaje al rey, un rey que ya se había pervertido, que había inventado su propia religión, que tenía sus propios sacerdotes, que tenía su propio culto, sus propias festividades, sus propios dioses, sus becerros de oro, pues no era cualquier misión. Sin embargo, era un hombre de Dios. Por lo tanto, obedeció y fue. Número 2, encontramos también que era un hombre fiel. Fiel en cuanto a su mensaje. Porque cuando habló de lo que vendría tiempo después, dijo, de la dinastía de David se levantará un niño llamado Josías, y el cual, ¿verdad?, va, en pocas palabras, va a limpiar todo este cochinero. Bueno, te referí a Josías lecciones atrás. Tendrían que pasar casi 350 años para que esta profecía se cumpliera. Hoy que lo ves en retrospectiva, te das cuenta que el mensaje de este profeta era un mensaje fiel, porque él era un profeta fiel. No solo era obediente, también era fiel. Ahora, más adelante dice que la señal sería de que el altar se quebraría, cosa que sucedió también. Entonces es un profeta fiel. Número 3, se manifestó también su valentía. Porque cruzar la frontera, confrontar a Jeroboam y declarar todo lo que Dios haría contra él, contra su reino, contra su altar, que se quebraría porque esto representaba a tu religión no sirve para nada, y se levantará alguien que quemará huesos humanos sobre este altar, podría costarle la vida. Pero también fue un hombre valiente. Por estas y muchas otras cosas que veremos más adelante, se define como un hombre de Dios. No pierdas esto de vista, porque ya en la generalidad, en el total de la historia, todo eso tiene mucho peso. Tiene mucho peso el que estemos hablando de un personaje de Dios en toda la extensión de la palabra. Versos 4 al 6. Vamos a leer los versos 4 al 6. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, detengan a ese hombre. Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios, te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor
y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. No podemos pasar por alto la ceguera de Jeroboam. Definitivamente este hombre estaba tan alejado de Dios que obviamente la sentencia de juicio que este profeta declaró no fue suficiente como para que él respondiera en arrepentimiento, en humillación, en clamor por perdón. Contrario a eso, extiende su mano porque habló contra el altar. Fíjate bien, lo que a Jeroboam más le ofendió es que esta palabra dada por Dios fuera contra el altar, porque las implicaciones es toda tu invención no sirve para nada. Y entonces esto le ofendió de tal manera que señaló con su dedo para dar la orden de que este hombre de Dios fuera detenido. Pero fíjate, pasando ahora nuestra lente de nuevo al hombre de Dios, cuando Jeroboam extiende su mano, la mano se quedó inmóvil, sufrió una parálisis inmediata y el altar, dice, se quebró y las cenizas se derramaron. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Obviamente, sí, en este enfoque, ¿verdad? En el hombre de Dios, Dios estaba con él. Había salido, ¿verdad?, de su zona de seguridad y había sido introducido por mandato del Señor a una zona de tinieblas, de oscuridad, pero ahí Dios le estaba guardando. Mientras este rey extendía su mano para darle muerte, Dios intervino, como diciendo, a él no lo vas a tocar. Y entonces, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? No solamente que Dios lo está protegiendo, lo está guardando porque es su siervo, también vemos en este hombre un carácter compasivo. Cuando Jeroboam pidió que este hombre, varón de Dios, orara al Señor, él pudo haber dicho, no, yo no declaré o no decreté sobre ti que tu mano se inmovilizara, por lo tanto me doy la vuelta y voy. Se pudo haber ido, pero todavía más de eso, oró al Señor. Imagínate esa escena, imagínate ese momento en el que, digo, no está aquí esa oración, pero ¿cómo pudo haber sido esa oración? ¿Qué pudo haber dicho este hombre para que tocara el corazón de Dios y Dios, en respuesta a su siervo, concediera esta petición que seguramente Dios no habría tenido ni medio problema en dejarlo así? Pero por la oración de este hombre, ¿verdad?, Dios respondió. Todo esto nos habla, otra vez volvemos a lo mismo, del carácter de persona de la cual estamos hablando acá. Ahora, vamos a los versos 7 al 10, por favor, y vamos a ver qué es lo que nos tienen esos 4 versículos. Después el rey dijo al hombre de Dios, ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Volvemos otra vez a enfocarnos en este personaje, el hombre de Dios. ¿Qué vemos acá? Lealtad a Dios y a su causa. Aunque me dieras la mitad de todo lo que tienes, yo no volvería contigo. No hay ni siquiera una pizca, ¿verdad?, de intención en él de pensarlo 2 veces o de tal vez considerar ir tras el rey, porque es una invitación, la invitación del rey. Y las implicaciones de que el rey le invite a su casa a comer con él y a recibir regalos, pues obviamente pudiera ser seductor. Pero ¿sabes qué mostró también aquí este hombre de Dios? Temple. No se dejó seducir, pero tampoco se dejó intimidar. Porque seguramente la presencia del rey era intimidante. Su misma presencia, ya por el hecho de ser el rey, seguramente sería intimidante. Pero él no se sintió amedrentado en lo absoluto. Y con toda firmeza rechazó la oferta del rey. Entonces, a todas luces,
tenemos aquí a todo un personaje, ¿no crees? Un hombre digno de elogio. Y me habría encantado que su historia terminara aquí, en el verso 10, y habría sido una super historia, ¿no? Del hombre de Dios, el desconocido, ¿verdad? El anónimo que fue, que confrontó y que cumplió la misión al pie de la letra, que no se dejó seducir. Seguramente estaríamos elaborando o habríamos elaborado en los últimos 2000 años. Digo, este tiene 3000 años, ¿verdad?Esta historia, pero en los últimos 2000 años de era cristiana ya se habrían escrito 1000 predicaciones en cuanto a este varón de Dios, de haber sido fiel, de no haberse dejado seducir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia desafortunadamente no termina aquí y eso nos lleva a la segunda parte de la lección de hoy, los versos 11 al 34. Tenemos aquí su fracaso. Todavía veremos en la segunda parte algunas características de esta su convicción, su carácter, pero lo que resalta en esta segunda mitad es su error, su fracaso. Uno fue suficiente para terminar mal. Vamos a leer versos 11 y 12. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó por dónde se fue. Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Este es un personaje misterioso. Y digo misterioso porque, como te decía en un principio, no puedo entender la motivación de sus acciones. En cuanto supo que este profeta, ¿verdad?, que venía de Judá, desde Jerusalén, y que había hecho lo que había hecho y dicho lo que había dicho, inmediatamente pidió saber por dónde se había ido para alcanzarle. Y te digo misterioso porque si lo ves desde una perspectiva positiva, uno pudiera pensar que tal vez la razón por la cual quería entrevistarse con él es porque se levantaba se levantaba una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Recuerda que este hombre era oriundo de Betel. Es decir, estaba bajo el abrigo o bajo la cobertura de la religión, de la nueva religión inventada por Jeroboam. Y ahí está, en Betel, en esa misma ciudad, está este profeta. Entonces, pudiera ser, viéndolo desde una perspectiva positiva, pudiera ser que cuando escucha de este hombre de Dios que viene a confrontar al rey, quiere entrevistarse con él, quiere conocerlo, quiere ver nuevamente a un hombre que está desarrollando la autoridad de parte de Dios, etcétera, etcétera. Pero si lo ves desde una perspectiva negativa, pues pudiera ser que este hombre está confabulado con Jeroboam en esta su nueva religión, porque acuérdate, Jeroboam modificó y reformó absolutamente todo. Y en estas tribus del norte ahí está precisamente este profeta anciano, viejo lobo de mar, y quizás más que curiosidad quiere tenderle una trampa. No lo sabemos porque el pasaje honestamente nos da como para tirar hacia ambos lados, pero bueno, esa no es como no es el centro de la historia, o sea, el personaje principal no es el profeta anciano, sino el hombre de Dios. Bueno, eso se quedará ahí sobre la mesa y pudiéramos, ¿verdad?, ver cualquiera de estas dos perspectivas. Vamos a continuar versos 13 al 19. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato. No comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano
le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Como te decía, es muy difícil saber cuáles eran las intenciones de este viejo profeta. Pero volviendo al hombre de Dios, cuando este viejo profeta le hace esta invitación a comer en su casa, él tiene totalmente claro y es muy firme en su convicción en cuanto a cuál es la voluntad de Dios y cuál fue el único mandato que recibió de parte de Dios. Recibe una encomienda, la ha cumplido, pero ahora también junto con la encomienda lleva un mandamiento, una prescripción. Pero vas a ir y vas a regresar sin comer ni beber nada en aquel lugar. No era una jornada corta. Tal vez le tomó un par de días hacer todo este viaje, o tal vez el mismo día desde muy temprano hasta muy noche. No lo sabemos. Aunque Betel no estaba muy lejos de Jerusalén, pero seguramente tenía hambre, seguramente tenía sed. Pero él estaba convencido de lo que Dios le había dicho. Estaba firme en su determinación porque conocía cuál era la voluntad de Dios. Así que no dudó en responderle al profeta anciano, decirle, no voy a ir contigo porque tengo este mandato de parte del Señor. Así que su desobediencia no es derivada de una seducción, derivada de hambre, no. Es la astucia de un profeta viejo. Si me permiten hacer un breve paréntesis, espero que les pueda servir. Otro enfoque que estuve tentado a darle a esta lección es en cuanto a nuestra responsabilidad de hacer lo que Dios nos manda, aun cuando alguien, tal vez bien intencionado, o tal vez hablándote, entre comillas, de parte de Dios, te diga lo contrario, y tú ingenuamente desobedezcas a Dios sin querer hacerlo, y eso te cueste, o eso nos cueste. Eso te lo dejo porque era otro de los enfoques que quería dar a esta lección, pero te lo dejo para que te lo lleves y te pueda servir y lo puedas reflexionar. Pero regresando a nuestro enfoque acá, fíjate, la astucia de este profeta fue en dos sentidos. Número uno, no habló de parte de Dios, no le dijo, yo soy profeta como tú y tengo de parte de Dios un mensaje para ti. Hasta eso, no era tonto. Por eso era un viejo lobo de mar. No quiso comprometerse él mismo en usar el nombre de Dios en vano y entonces en su astucia generó esta historia falsa. Un ángel de Dios me ha enviado a decirte que el Señor dice que te invite a comer a mi casa y que vengas a comer conmigo. La astucia del profeta también fue en el sentido de que aquí, acuérdate, él era un viejo profeta. Era alguien que tal vez imponía en su presencia, pero le dice a este hombre de Dios, yo soy profeta igual que tú. Yo no sé si esto, la verdad no lo sé, pero pudiera ser que esto hizo que el corazón de este hombre de Dios se sintiera como en cierto. No solamente soy un hombre de Dios, soy un profeta de parte de Dios. Y aparte lo acababa de experimentar, lo acababa de vivir. Venía de declarar una palabra que fue verdadera, genuina. El respaldo de Dios estuvo ahí con él. No lo sé, pero me hizo pensar que esta forma en la que este anciano se refiere a él como tú eres profeta y yo soy un profeta igual que tú, pudo haber sido como una cuña en el corazón de este tal vez más joven varón de Dios, que finalmente este varón de Dios le escucha y regresa con él a su casa y se sienta a la mesa a comer. Ahora vamos a los versos 20 al 22 y fíjate cómo continúa esta historia. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá. Esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio.
regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Ya aquí, ya la historia, pues ya, cambia totalmente de tono. Te decía, todo iba súper bien. Este hombre ya lo había logrado, ya estaba de regreso, solamente se detuvo a descansar debajo de un árbol, cosa que creo fue su perdición. Es interesante, este profeta viejo ya lo convenció, ya lo sedujo, ya lo trae de regreso. Te vuelvo a repetir, no sé si con buena o con mala intención, pero ya lo tiene ahí sentado a su mesa, ya le está dando de comer, ya le está dando de tomar. Y en ese momento el Señor habla a través de él, porque recuerda, él también era un profeta. Y me llama la atención el grito, que la historia haga referencia a este grito por parte de este profeta al declararle lo que él había hecho y la sentencia de Dios sobre él. Quiero suponer que el grito del profeta obedece al impulso del Espíritu en él, porque creo que manifiesta o exhibe el enojo en Dios o la frustración en Dios al ver que alguien como él, alguien como este hombre de Dios que había mostrado, ¿verdad?, en todo el desarrollo de su ministerio, fidelidad, lealtad, compromiso, determinación, etcétera, 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 ver cómo cayó redondito ante el engaño de este colmilludo y cómo estaba ahí sentado a la mesa. Y cómo una sentencia tan dura. La sentencia es: no serás enterrado en la tumba de tus padres. Eso tal vez en el momento ninguno de los dos que están ahí a la mesa tal vez entendieron cuál era la implicación de esto. Podían suponer tal vez pues que era simplemente que el día que yo muera, o sea, en el caso de este profeta joven, que el día que yo muera pues simplemente seré enterrado en otro lugar. No sabía que su muerte estaba a la vuelta de la esquina, que la sentencia de Dios era de aplicación casi inmediata. Me ha dejado mucho que pensar esta historia. Cada vez que regreso a ella me deja mucho que pensar, porque uno, desde una perspectiva limitada, finita y digamos hasta ignorante, tonta, uno diría: ay, pero no es para tanto. Simplemente pues se sentó a comer. ¿Por qué una sentencia tan fuerte? Bueno, hay cosas que a veces no entendemos, pero lo que quiero suponer aquí es que cuando Dios le dio esta orden de: mientras entres a este lugar y salgas, no comas y no bebas nada ahí, es un asunto de comunión. Sentarse a la mesa a comer es un asunto de comunión. No tengas comunión con nadie después de esta frontera. ¿Por qué? Porque el profeta era un representante de Dios. Es como si Dios mismo fuera ahí. Por lo tanto, el hecho de que el profeta participara en comunión, ya sea con el rey o con este profeta, al cruzar esta frontera, implicaría que Dios estaba teniendo comunión con un pueblo al cual Dios estaba juzgando. No sé si me explico. Por lo tanto, sí era algo muy delicado. Sí era algo muy delicado. No era solamente un asunto de llevar alimento a tu boca. Era un asunto de orden espiritual, que desde lo natural no se puede entender. Por eso la sentencia es una sentencia severa y es una sentencia muy, muy dura y muy lamentable. Vamos a leer la última sección de esta historia, versos 23 al 32, y vamos a ver qué nos encontramos ahí. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio, y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo:
es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego el profeta dijo a sus hijos: ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡ay, hermano mío! Después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. Cuando lees esto, no puedes dejar de preguntarte qué es lo que pudo estar pensando este hombre de Dios una vez que salió de la casa del viejo profeta. ¿Puedes imaginarte haber sentido tal vez este remordimiento o este pesar por haber quebrantado el mandamiento de Dios? Tener coraje contra sí mismo de haber caído en la trampa, de haber sido seducido para ir a un lugar creyendo que Dios había cambiado de opinión. Y yo creo que se preguntó: ¿cómo pude pensar yo que Dios cambiaría de opinión si la orden de Dios fue directamente hacia mí? Fue muy claro lo que yo tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. ¿Cómo me dejé llevar por este viejo decrépito? Y quién sabe qué tantas cosas pudo haber pensado. Yo eché a volar mi imaginación y dije: yo creo que ese camino, por corto o largo que haya sido, ese tramo que recorrió arriba de este burro, yo creo que este hombre de Dios no dejó de pensar una y otra vez cómo había caído presa de esto. Me hizo pensar en cuántas veces, así como te decía hace un momento, la serpiente engañó a Eva con astucia. Dice el apóstol Pablo que también, dice, él busca con astucia seducirnos y engañarnos a nosotros. Apartarnos, dice, de nuestra fidelidad a Cristo. Una sola falla, un solo error, a este hombre le costó la vida. Uno solo. No necesitó más que uno. Ahora, la historia, el momento, es interesante por lo siguiente. Él viene seguramente en estos pensamientos, ahogado en los pensamientos, viene en el burro y de repente sale un león, lo ataca y lo mata. Cuando yo me puse a pensar en esto, digo, bueno, uno lo lee así por encima y dices: ay, pues qué feo. Puedes hasta imaginártelo en dibujos animados y dices: ay, qué triste. Pero ponle un poquito de realidad en tu imaginación al momento en el que este león se abalanza sobre él. ¿Cómo lo mata? Pues seguramente como los leones saben hacerlo, ¿verdad? Se fue a la yugular, se desangró este hombre y quedó tirado en el piso. Y ahí quedó por algo de tiempo. Ahora es interesante en esto que vemos al burro que no corrió, no salió huyendo. Digo, cualquier bestia de campo al ver un león, y al ver un león así, agresivo, sale corriendo. El burro simplemente permaneció en su lugar. Y el león no comió el cuerpo del hombre de Dios, lo que deja ver no era una cuestión de hambre, ni tampoco atacó al burro. No era un sentido de supervivencia. ¿Por qué está el burro ahí parado y por qué está el león ahí también? Prácticamente como haciendo guardia al hombre de Dios. Por razón de hacer evidente que todo esto era el juicio de Dios sobre este personaje. Qué lamentable que la historia de este hombre haya terminado así. Llega después, ¿verdad?, el viejo profeta,
lo ensilla, o no, lo monta más bien, lo pone sobre su burro, lo lleva y lo entierra en su propia tumba. Y hace un lamento profundo. Ay, hermano mío. No sé aquí, ¿verdad? Si este profeta viejo está lamentando que haya sido su responsabilidad. No lo sé. Por eso te decía, es misteriosa la aparición de este viejo profeta, sus intenciones. Pero aquí lo vemos llorando, lamentando, incluso llamando a sus hijos y diciéndoles: el día que yo muera, entierren mis huesos, pongan mis huesos junto a los de este hombre de Dios, porque lo que él dijo se va a cumplir. En otras palabras, porque fue un profeta fiel. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de un personaje, hablando del hombre de Dios, de un personaje, de un buen personaje. Pero solamente un error le fue suficiente para terminar su vida. Te decía, la historia habla por sí misma. Solamente quiero hacer una breve conclusión para que nos llevemos esto como tela de donde cortar a nuestras semillas en casa o a tu estudio personal. Y es Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Dice: así como la mosca echa a perder el perfume del perfumista, así de la misma manera se echa a perder el honor y la sabiduría de un hombre con una pequeña locura. Una sola es suficiente. Por eso el título, ¿verdad?, de esta lección: una no es ninguna. Tengamos cuidado de no caer jamás en nuestra vida en una situación que nos haga perder nuestra honorabilidad o nuestro testimonio, de manera que ya nunca vuelva a ser lo mismo. Cuando pierdes credibilidad a tal extremo, ya no la puedes recuperar. No pierdes tu salvación si eres un creyente genuino, si eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero ¿qué necesidad tenemos de terminar nuestros días así, en vergüenza, o de terminar nuestros días en dolor y en lamento por decisiones que tomamos? Decisiones a veces ingenuas, como las de este hombre. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Solamente haré referencia a los últimos dos versículos del capítulo 13. Ya el personaje principal, el hombre de Dios, ya no aparece en escena, pero sí se nos hace referencia a Jeroboam. Comenzó la historia con él y cierra con él. Hagamos la lectura de los últimos dos versículos del capítulo 13. Dicen así: a pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y, como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Qué curioso, ¿no? Que mientras este hombre de Dios fue fiel, se mantuvo, un solo error le costó la vida, aquí tienes a otro perverso que continúa reinando, que continúa haciendo su soberana voluntad, que hace y deshace, y tal parece que el juicio de Dios se retrasa. Llévatelo, piénsalo, medítalo. A veces, como dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio de Dios comience por su propia casa. Así que tengamos cuidado de cómo nos dirigimos, cómo nos conducimos en esta vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 17. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.